señor director de la Real Sociedad Económica no quiere ocupar su sitio. Y me ha... No nos sintamos ofendidos, ¿no? Que no quiere sentarse con nosotros. Me ha cedido el turno para hacer la presentación del conferenciante de hoy. En el año 79 voy a contar una pequeña anécdota que yo no sé si Gabriel la conoce. Seguramente sí, y seguramente no es exactamente igual a como yo. La versión que yo tengo a lo mejor no es exactamente la versión de la realidad. Y el Partido Popular tuvo unos resultados escandalosamente malos en el año 79 y ganó el Cabildo de La Palma. Y don Manuel Fraga, que conocía muy bien toda la administración española y sabía, debía ser de los pocos políticos españoles que sabía lo que era un cabildo, y dice: oiga, mándenme a llamar a ese pájaro, como esa lumbrera que nos ha ganado el cabildo, un cabildo en Canarias, que quiero conocerlo y demás. Y así se hizo. El presidente del cabildo que había ganado coge el avión y se va a ver a don Manuel Fraga. Y aquel presidente del cabildo había ganado, pero la verdad es que no era muy lúcido. Y don Manuel, cuando termina la entrevista, no sé exactamente a quién, seguramente sería Verstringe, que era el que hacía casi todo allí, dice: miren, búsquenme algún chiquito joven de estos que hay por ahí muy despiertos y mándenlo para La Palma a ayudar a este señor, porque este señor me parece que solo no va a ningún sitio. Y ese chiquito joven, hace 40 años, era Gabriel. La historia es más o menos así. Más o menos así. 40 no, 33. 33. Vamos a ponerme la edad. Es joven, pero vamos, no tanto. Y así fue como don Gabriel Mato Adrover se vino a Canarias con muy pocos años. Empezó como asesor del presidente del Cabildo de La Palma y desde ahí ha ido poco a poco, ha pasado por todos los escalones de la administración. Fue presidente del Parlamento de una manera prudente y sensata, de tal manera que nunca fue noticia el presidente del Parlamento por nada que no fueran sus estrictas funciones presidenciales. Y entonces ya alguna vez dijimos: a lo mejor cuando tú dejes el Parlamento Europeo, a lo mejor a ver si tengo suerte y te sustituyo a ti. Y así se cumplió. Y lleva 9 años ahora en el Parlamento Europeo, en donde llegó, como todos llegamos, el primer día despistado, y tardaría, yo por lo menos tardé 1 año en enterarme por dónde estaban las oficinas y los pasillos y lo que había que hacer. Y poco a poco se fue haciendo un hueco y se fue haciendo un nombre. En el Parlamento Europeo ha hecho una labor extraordinaria. Primero, en la primera legislatura, si no recuerdo mal, en la Comisión de Agricultura, en la que se ocupó de manera decisiva en las cuestiones relacionadas con el plátano de Canarias, con el plátano de las regiones ultraperiféricas europeas. Fue presidente de la Comisión de Pesca, si no recuerdo, posteriormente. Y ahora, además de sus labores propias en el Parlamento, también ha ocupado el puesto que yo tenía en las relaciones de la Unión Europea con América Latina. No es porque él me lo diga, pero en lo que yo sigo va con frecuencia a América Latina y tiene una experiencia notable en todo lo que está ocurriendo en aquel continente. Y cuando los organizadores de este ciclo
allá por mayo, junio, comenzamos a pensar de qué hablamos, a qué dedicamos el ciclo este año. Después de 8 ciclos, porque este es el octavo, el séptimo año y el octavo ciclo, nos pareció que era oportuno dedicar este ciclo a las ideologías en Europa. Escuchamos al profesor Cruz en la conferencia inaugural, que habló, yo le estaba diciendo a alguien, no sé si a mi hijo, que desde Ortega y Gasset yo creo que Cruz es la mente más lúcida en la filosofía española. Es una conferencia brillantísima, pero la verdad es que habló de las izquierdas 5 minutos al final. Hemos dedicado otra a los nacionalismos, de lo que se ocupó don Paulino Rivero el lunes pasado, que yo estaba en La Palma, y Gabriel, cuyo nombre propuse, nos va a hablar de las derechas en Europa. Cuando le di el título, dice, así a secas. Digo, pues sí, yo creo que están pasando tantas cosas en las diversas derechas europeas, y el último ejemplo lo hemos tenido ayer mismo en Baviera con los resultados que hemos conocido, que es importante que sepamos qué es lo que está pasando en las derechas en Europa. Y Gabriel, cuyo texto tuvo la amabilidad de enviarme hace un par de semanas o 3, creo que nos va a dar una visión muy acertada, muy aproximada a los complejos problemas que están pasando en todo el espectro del centro derecha europeo. Y esto es lo que yo tengo que decir de don Manuel Mato Adrover, que vino a La Palma siendo un niño y hoy es un destacado eurodiputado que representa al Reino de España, pero se ocupa fundamentalmente de los problemas canarios en Bruselas. Nada más. Porque entonces a lo mejor les desengaño con lo bien que ha hablado de mí, de aquel chiquillo que efectivamente hace ya 34 años llegué a La Palma. Y además llegué a La Palma lejos de la idea de ser político. Me gustaba desde pequeño la política, pero mi idea era ser marino de guerra. Y luego, viendo que no podía yo con las letras, con las ciencias, las matemáticas, la física, la química, decidí hacer derecho para ser jurídico de la Armada. Y justo cuando empiezo las oposiciones a prepararlas, unifican los cuerpos. Y yo quería ser jurídico de la Armada, no jurídico del Ejército en su conjunto. Y me fui efectivamente a ayudar unos meses a José Luis González Afonso al Cabildo de La Palma hace unos meses, 34 años ya. Luego ya estuve allí, fue juez, bueno. En fin, entré en política gracias a muchos amigos y entré en el Parlamento Europeo gracias a la generosidad nuevamente de Fernando, que efectivamente, hablando cuando él ya decía, bueno, pues que ya quería irse o había decidido que no seguía, pues si podía seguir yo. Es verdad que era un reto casi tan difícil como esta conferencia. No sé qué me salió mejor, seguramente el estar allí que la conferencia, pero es verdad que me puso el listón muy alto, me costó mucho aprender, pero espero no haberlo decepcionado demasiado. Y ya inicio la charla. En esta charla, que como Fernando cuando me lo propuso, efectivamente, me dice, es un ciclo sobre lo público y habla sobre las derechas en Europa. Yo reconozco que al principio me quedé un poco así, pero me gustó el tema. Y me puse en marcha. Y esta conferencia, esta charla, que espero que no sea muy aburrida, es un montón de retazos que he ido haciendo pues, en los distintos viajes, en un avión, arriba, abajo. Entonces, bueno, he ido plasmando un poco por escrito esto. Y la primera reflexión que tenía que hacer era cuando me decía cómo era el ciclo. Me dice, un ciclo sobre lo público. Yo pensaba, lo público. Es decir, un ciclo para debatir, intercambiar opiniones y centrarnos en aquello que nos repercute a todos y que compartimos todos. Y la que de verdad hoy no se da la suficiente trascendencia, ¿no? Yo creo que nuestra sociedad en general, pero la sociedad española en particular, es una sociedad que ha evolucionado de tal manera que en la actualidad la cobertura, la discusión y la difusión de lo privado se ha ido adueñando absolutamente del terreno público hasta dejarlo en lo público en un espacio muy reducido, ¿no? Simplemente a la reflexión y el debate sobre lo público. Yo creo que las emociones y las bajas pasiones
parecen haberse impuesto a la argumentación o a la racionalidad o incluso al intercambio de ideas, y no solo a nivel social, que es evidente, no hay más que poner una televisión, pero también a nivel en el ámbito político. Y creo que eso es preocupante. De ahí que agradezca y celebre y además felicite por hacer un ciclo como este, en donde lo público vuelve a ser el centro del diálogo. Y por supuesto, gracias a todos ustedes por estar aquí. Demuestra que este ciclo es interesante. No, evidentemente, soy yo el que despierte tanto interés. Las derechas y Europa es de lo que me han dicho que les hable esta tarde, y lo voy a hacer. Y además me voy a extender un poco, seguramente porque tengo un complejo que reconozco. En el Parlamento Europeo nos dejan hablar minuto y medio, 2 minutos como mucho, cuando intervenimos. Entonces, cuando tenemos un auditorio como este, que me han dicho en torno a 40 minutos, pues soy feliz. Puedo hablar mucho más de lo que me dejan hacer en 5 años en el Parlamento, lo cual es de agradecer. Bien, decía la derecha o derechas. Europa son 2 términos que sin duda alguna son complejos y desde luego que son merecedores de muchísimos calificativos, porque ¿qué es eso de la derecha? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de derechas? ¿Qué significa ser de derechas o pertenecer a la derecha? Bueno, tradicionalmente la derecha se definía de forma un poco general, ¿no?, como un tipo de pensamiento político que prioriza la conservación del orden como política fundamental de cualquier gestión de gobierno. Bueno, esta es una definición que cabe todo, muy genérica, y que se le ha ido añadiendo conceptos para completar el significado. Por ejemplo, autoridad siempre se relaciona más con la derecha, identidad nacional, orden, seguridad, tradición, conservadurismo y principios como la libertad individual, la propiedad privada y el libre mercado. Creo que eso es un concepto que ha venido a engrosar lo que es la definición de derecha. Por tanto, es un término con muchísimas connotaciones y la derecha muchas veces se vincula también a posiciones liberales en el contexto económico y democrático, capitalistas, conservadoras y religiosas. Con todo, la derecha política se asocia a la conservación de unos valores éticos y de un orden social tradicional en contraposición con el otro pensamiento, el de la izquierda, en el que se asocian teóricamente, y digo teóricamente, conceptos o valores como el progreso, la igualdad jurídica, la solidaridad, el reformismo. Y digo teóricamente porque la realidad la vemos al día y no es así. Teóricamente unos son más reformistas o son más solidarios, pero la realidad no es así. Bien, esta contraposición de izquierda y derecha es curioso. Dicen que nació, yo cuando me estaba preparando la charla, pues decía que nació de forma fortuita en un 11 de septiembre de 1789 en la Asamblea Constituyente de Francia, durante la votación de un artículo de la nueva Constitución sobre el veto absoluto del rey a las leyes aprobadas por la futura Asamblea Legislativa. Entonces, los diputados que estaban a favor de la propuesta y que suponía el mantenimiento del poder absoluto del monarca se sentaban a la derecha, y los que estaban en contra y, por tanto, defendían anteponer la soberanía nacional a la autoridad real se situaron a la izquierda. Y desde aquel momento pues parece que se quedó consolidado esos términos de derecha e izquierda. Y han pasado ya ni más ni menos que 4 siglos donde desde luego ha llovido mucho y no siempre para bien. No voy a hablar de todo lo que ha sucedido en estos 4 siglos, pero desde luego podemos decir que mucho. Desde el hombre que ha llegado a la luna, el descubrimiento de la penicilina, la caída del muro de Berlín y una revolución tecnológica extraordinaria que no dudemos que ha cambiado radicalmente todas nuestras vidas. 4 siglos, decía, en el que el mundo ha evolucionado mucho y a gran velocidad, hasta el punto de que, habiendo un solo mundo, como dijo Inca Garcilaso, parecen muchos, a veces demasiados. Y en este último siglo, dentro de la posición política izquierda y derecha, si hay una vertiente que ha favorecido, desde mi punto de vista, el desarrollo, la prosperidad y el bienestar que ha sido determinado y claramente el liderazgo en la construcción de Europa y en el fortalecimiento de ese proyecto que ha cambiado nuestra vida para mejor, esa ha sido la derecha, y lo digo claramente. Europa y el proyecto de unificación de Europa es la mayor obra de paz realizada a lo largo de la historia, no solo de nuestro continente, sino de todo el mundo. Cuando escucho, de un tiempo a esta parte, sobre todo ustedes lo escucharán, ciertos comentarios especialmente críticos sobre el proyecto europeo, y creo que injustos con la verdad de su construcción y su sentido, la verdad que no puedo dejar de revelarme, porque de verdad me exaspera, y lo digo así de claro, la ligereza con que algunos, que en lugar de sumar, lo único que intentan es dividir,
de nuevo, olvidan el larguísimo recorrido y la generosidad de quienes hace no tantas décadas, partiendo de un continente absolutamente desgarrado por las hostilidades y partiendo también, apostaron por la reconciliación, trabajaron por la unificación y consiguieron levantar un espacio que a mí me parece increíble, ¿no? Pese a sus defectos, evidentemente que la Unión Europea tiene defectos y aspectos por mejorar claramente, pero hoy conviven y se mueven en este ámbito cerca de 500 millones de personas, de 28, a partir de ahora, no sabemos cuándo ni cómo, 27 países diferentes, ¿no? Y todos esos países un día apostaron claramente por un sistema político de democracia supranacional, renunciaban a mucho, pero también que respetara su propia identidad, su idiosincrasia, su cultura, sus tradiciones, sus ideales, los valores y la identidad y la realidad política. Yo creo que los padres fundadores de la Unión Europea tuvieron una amplitud de miras desde todo el punto, hay que reconocerlo, sea de izquierdas o sean de derechas. Ahí sí que no había diferencia ninguna y tendríamos que todos reconocerlo, porque Europa ha de estar por encima de las divisiones entre ideologías norte-sur, este-oeste, viejos y nuevos, y desde luego no se puede de ninguna manera renunciar a todo lo logrado hasta estos momentos, que es mucho y en un espacio de tiempo relativamente corto. Creo que Europa es un proyecto que se nutre fundamentalmente de la pluralidad y en el que deben prevalecer los argumentos y no los extremismos ni la visceralidad, ni el nacionalismo, ni el populismo, ni, por supuesto, la xenofobia. Tenemos tristes recuerdos sobre estas cuestiones. Los europeístas convencidos, como yo estoy convencido que son ustedes y yo mismo, de luego, tenemos la obligación, diría yo, de seguir muy de cerca las intenciones y los movimientos de esos extremismos, incluidos tantos en la derecha como en la izquierda, y que son realmente peligrosos para el futuro nuestro y el de nuestros hijos. Y a ellas me voy a referir más adelante. En los todavía 28 países de la Unión, en 7 gobierna un líder de izquierdas. Entre ellos España, donde el Partido Socialista llegó al poder, ustedes lo recuerdan bien, en el mes de junio, sin contar con el voto de los ciudadanos tras una moción de censura. Y es verdad que el caso de España pues es un caso paradigmático porque, a pesar de que casi 8 millones de españoles eligieron a la derecha, al Partido Popular, en su momento para gobernar hasta 2020, por primera vez en nuestra historia de la democracia, hay un presidente que no fue elegido, que no fue votado por los ciudadanos. En los 21 países restantes, donde la izquierda no tiene el respaldo de los ciudadanos, gobierna la derecha en sus distintas orientaciones, democristianos, conservadores, liberales. Y de esto yo extraigo una conclusión que creo que ustedes también pueden extraerla, y es que Europa prefiere confiar sus gobiernos a la derecha política. Y prueba de ello es que los países que se celebraron elecciones generales el año pasado, Francia, Austria y la República Checa, se unieron a la lista de países gobernados por las distintas familias de la derecha y del centro derecho, desde liberales a conservadores, y en Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Bulgaria, la derecha reeditó su victoria. Ahora, luego hablaremos de lo que ha sucedido en Alemania, precisamente en el día de ayer. ¿Y a qué se debe esto? A que la mayoría de los países de la Unión Europea mantenga la derecha y la confianza de los ciudadanos. Bueno, yo creo que habrá muchas. Seguramente cada uno de ustedes tendrá sus propias ideas, ¿no? Y su propia impresión. ¿A qué se debe esto? Desde mi punto de vista, hay 3 factores fundamentales. El primero tiene que ver directamente con la confianza y la seriedad que aportan los partidos de derechas en su respuesta, yo digo que responsable, por superar la crisis económica que hemos sufrido a nivel mundial desde el año 2008 y que nos ha costado mucho y nos ha recordado además a la Gran Depresión del 29. La segunda es su posición sobre el debate en relación con la identidad nacional, es decir, ese sentimiento de pertenencia a una colectividad histórico-cultural sobre la que se construye cada nación y que puede ser mayor o menor localista o universalista. Y la tercera está muy relacionada con la debacle actual en la que se halla la socialdemocracia europea, que ha pasado de liderar o formar parte de coalición de gobierno en 12 de los 15 países europeos en los años 90 a gobernar solo en 4 países europeos actualmente, España, Portugal, Malta y Eslovaquia. Es decir, sus respuestas a las crisis es evidente que no han satisfecho a los ciudadanos, que lo que quieren ver es resultados, y los resultados reales en crecimiento, en empleo, en políticas sociales, en desarrollo económico, en sanidad y educación,
desde mi punto de vista, quien los proporciona es la derecha. Pero, desde luego, hay que hacer una clara distinción entre los tradicionales partidos conservadores y liberales y los populistas, en muchos países teñidos de conceptos radicales. En este sentido, existen diferencias significativas entre la Europa de la derecha, de la Europa oriental, que ha sufrido mucho tiempo el régimen de los socialistas, y la Europa occidental. Y esa idiosincrasia histórica es la que explicaría que en países como Polonia o Hungría, ideas nacionalistas que se consideran desaparecidos en otros países sean hoy consideradas legítimas. El caso concreto de ambos países, Polonia y Hungría, es muy interesante a nivel de análisis. Hungría, lo han visto ustedes, está muy de actualidad desde que el actual primer ministro Viktor Orbán ganara por una amplia mayoría las últimas elecciones generales celebradas en el pasado mes de abril y revalidando su tercer mandato consecutivo. Y con una posición ideológica muy clara, un mensaje anti-inmigración absolutamente contundente, defensor de la patria y contrario a la sociedad multicultural. Viktor Orbán ganó las elecciones a pesar de que tuvo una dura oposición tanto de la derecha como de la izquierda y frente a una campaña internacional que se hizo no solo contra su política, sino además contra su persona desde algunos gobiernos del resto de Europa, muchos medios de comunicación y, desde luego, todas las ONGs izquierdistas. Muchas de ellas, además, pagadas por su gran enemigo y también protagonista de la campaña húngara, George Soros. La participación electoral en Hungría fue tan alta que incluso siguió votando, una vez cerrados todos los colegios, tuvieron que seguir votando y su victoria fue de un 49% del total de los votos, que fue realmente una sorpresa para todos, entre otras cosas porque esa victoria lo volvía a situar, pese a liderar un país pequeño como es Hungría, en el centro del debate ideológico actual de Europa y a ser un referente para muchas de las nuevas fuerzas de derecha, tanto en Centro Europa como en la Europa occidental. Orbán es un líder que yo digo que tiene un discurso político alternativo al de Berlín y París. Se niega a que fuerzas exteriores impongan a Hungría unas medidas que nadie, ni siquiera la oposición, quiere en relación con las cuotas de inmigración y además es un político de derechas, claramente, que se distancia cada vez más del centrismo y que busca la lucha frontal con la izquierda, tratando de batirla en las urnas y en la batalla cultural e ideológica. Y eso, sin duda alguna, preocupa y mucho a Europa. De hecho, el Pleno del Parlamento Europeo hace un mes votaron si se aplicaba a Hungría el artículo 7 de los tratados de la Unión, que es la máxima sanción, digamos, contra un país por no respetar los derechos fundamentales. Viktor Orbán, hay que reconocerle mucha cara, pero luego que es valiente. Se presentó allí, el día que estábamos debatiendo si se aplicaba el artículo 7 o no, dio sus explicaciones y el Grupo Popular, mi grupo, dio voto libre a sus eurodiputados. Y yo, que salió en toda la prensa, yo fui de los pocos que es verdad que me opuse a que se aplicara el artículo 7. Pero no porque defienda a Orbán ni sus políticas, creo que no comparto muchísimas de sus políticas. Lo hice por dos motivos. El primero, porque el Parlamento Europeo no puede convertirse en un tribunal político en el que se juzga a los gobiernos elegidos democráticamente en función de su color político o de ideología, porque además es una senda tremendamente peligrosa que no sabemos a dónde nos va a llevar y que hoy toca Hungría, pero mañana puede tocar España o cualquier otro país. De hecho, es curioso porque la misma diputada que hizo ese informe intentando aplicar el artículo 7 a Orbán estaba planteando hacer un nuevo informe para aplicarlo a España en relación con los presos catalanes. Ahí en esa dinámica estamos entrando, lo cual creo que era muy, muy peligroso. Y el segundo, porque si Europa se rebela, yo mantengo que ha de rebelarse frente a todas las dictaduras y no solo contra algunas, como hacen muchos. Acostumbran a ir claramente en contra de algunos y favorecer a otros. Y es lo que yo me negué a avalar y me sigo negando a avalar. Y por tanto, uniendo las dos razones que acabo de exponerles, les lanzo una pregunta. ¿Por qué no se ha pedido que se aplique el mismo artículo 7 a Italia, donde Salvini también tiene una política de rechazo clara y contundente contra la inmigración,
como ha demostrado incluso de antes de llegar al poder. ¿Cuál es la diferencia? Quizá que Salvini lidera el tercer país más grande de la zona euro y Hungría es un país pequeñito. Sigo dejando esas preguntas en el aire, ¿no? Y les doy también algunas otras ideas en relación con estos países. Italia, bueno, está liderado desde el final de la Segunda Guerra Mundial por un orden político tradicional, el que el Partido Liberal Conservador de centro-derecho, Forza Italia, ustedes lo recuerdan bien, ha gobernado prácticamente desde el 94 hasta 2011. Y hace 5 meses Italia está gobernada por una coalición formada por populistas, el movimiento 5 Estrellas, y ultraderechistas, la Liga Norte. Es decir, tiene un presidente, Matteo Salvini, que ha centrado su debate en la oposición a la Unión Europea, en los inmigrantes y, desde luego, con lazos muy estrechos a Le Pen. En Italia, además, la derecha tradicional, que fue baluarte para el proyecto de integración europea y que ha tenido un gran peso de la política nacional a lo largo de cuatro legislaturas, ha casi desaparecido. ¿Ya? No ves realmente a la derecha tradicional. Y ahora lo que hay son 2 fuerzas antisistema que gobiernan. Y, por tanto, yo digo muy claramente, la derecha tiene que orientarse y redefinir su proyecto. El voto ha sido un voto de castigo y de hartazgo, y no cabe duda de esto. Por tanto, es el momento de volver a construir una derecha capaz de liderar un país al que la crisis le ha hecho un daño enorme y, además, que tiene muchísimos retos o desafíos a los que dar respuesta, como es, primero, la incesante llegada de inmigrantes, el desempleo principalmente juvenil y las desigualdades regionales entre un norte muy industrializado y un sur quizá excesivamente rural. Y al igual que en Italia, en Alemania y Francia, los otros 2 puntales históricos de la Unión, la derecha ha tenido una evolución que a mí me gustaría destacar. En Alemania, los resultados de las elecciones de 2017 dejaron un panorama muy difícil que desembocó en muchos largas debates y negociaciones entre el partido de la canciller Merkel, el CDU, y el Partido Socialdemócrata, el CSU, hasta volver a reeditar la conocida como Gran Coalición y frenar así el ascenso del partido neonazi Alternativa para Alemania, un partido populista, xenofóbico, euroscéptico, que hoy es el principal partido de la oposición con 94 diputados en el Bundestag y que además se ha convertido en Baviera en la tercera fuerza política, con un amplio aumento de votos en proporción con el descenso que ha tenido también el CSU. Alemania es un país que todos reconocemos que aboga por la estabilidad y por el pacto, y el pacto de derecha e izquierda se explica, desde mi punto de vista, desde la historia, de siempre. Fue una época ya en la República de Weimar, una época de gran inestabilidad con los partidos muy atrincherados en sus posiciones y que derivó más tarde en el nazismo. Y así sucedió en Alemania. Y esto hizo escarmentar un poco a los alemanes, ¿no? Los 2 grandes partidos que dominan Alemania se abrieron al centro social ya en los años 50 y de ambos el partido de Merkel es el que marca el paso. Y para mí su éxito se debe, o se debió, ahora está en cuarentena, a que tiene la capacidad para detectar en gran parte el sentir popular y, bueno, fagocitar ideas y creencias procedentes de otras latitudes políticas en virtud de la estabilidad y, sobre todo, en el incesante progreso del país, que eso, lógicamente, siempre marca. En caso de Francia, es un caso más complejo, si cabe. En las últimas elecciones, la de 2017, las 2 fuerzas tradicionales, de derecha e izquierda, se quedaron fuera. Emmanuel Macron fue la gran sorpresa de una posición, llamémosle de centro-derecha, pero no la única, porque el partido de extrema derecha de Le Pen consiguió quedar en segundo lugar. Es decir, por primera vez en la historia de Francia, 2 partidos de derechas, vamos a llamarlo así, se disputaban la presidencia del país. Lógicamente, finalmente se impuso Macron y lo consiguió enarbolando, en primer lugar, el liberalismo económico y también Europa como piezas claves de su proyecto y unas propuestas que recuerdan a muchos reformistas como Raymond Barre o Giscard d'Estaing o el propio Hollande. La otra derecha, es decir, la derecha de los republicanos de toda la vida, está hoy inmersa en una nueva refundación que, como su propio presidente, elegido en 2017, ha dicho, sea capaz de asumir sus valores, el trabajo, la libertad, la autoridad
y el amor a la patria con determinación. Esos son sus retos. En otros países, como Reino Unido, Austria, Países Bajos o Escandinavia, Noruega, Suecia y Dinamarca, se han empezado a normalizar conceptos de la ultraderecha como el discurso cultural o relacionar la inmigración con seguridad ante, sin duda alguna, los que tenemos que estar muy atentos. En Reino Unido, el triunfo del año pasado de Theresa May, del Partido Conservador, fue un tanto descafeinado al perder la mayoría absoluta que su antecesor, David Cameron, había logrado en 2015 y la dejó en un escenario muy complejo en el que la estabilidad era clave para llevar a cabo las negociaciones de la salida del país de la Unión Europea, es decir, del Brexit. Y la encrucijada en la que se encuentra ahora, en la que gobierna en solitario, pero en minoría, la ha obligado pues, a estar en la situación que está, es decir, a plantearse la posibilidad de unas elecciones anticipadas en el mes de noviembre y diciembre, con el objetivo de salvar su plan para el Brexit y también de salvar su puesto como jefa de gobierno. Pero una decisión tremendamente complicada y en estos mismos días, ayer hemos visto cómo esa negociación sobre el Brexit, una de las peores noticias para el Reino Unido, yo creo, pero desde luego para la Unión Europea, pues sigue sin haber algún tipo de acuerdo. En todo caso, aquella promesa electoral, para mí un error clarísimo de Cameron de convocar un referéndum para ver si el Reino Unido quería o no salir de la Unión Europea, y el papel que jugó el UKIP, el partido populista, euroescéptico y de derechas británico, fue muy cuestionable. El UKIP hace una campaña permanente, tiene diputados en el Parlamento Europeo que se dedican única y exclusivamente a hablar en el Parlamento Europeo contra el Parlamento Europeo y contra la Unión Europea. Es así de paradójico, ¿no? Pero ya digo, eso situó a los británicos en un papel muy difícil y a Europa, desde luego, en una encrucijada que, como lo decía antes, no sabemos muy bien cómo saldremos. Aunque hasta ahora lo que a mí me parece es que vamos a salir en Europa más reforzados. La salida del Reino Unido ha conseguido que la propia Unión Europea, que quizá estaba demasiado engreída en sí misma, reflexione sobre lo que se está haciendo mal y, lejos de romperse, se ha unido el resto de 27 en torno al concepto de Europa. Y lo que se pretende es, bueno, reforzar Europa con más Europa y no con menos Europa, porque Europa, y yo creo que eso también todos estamos de acuerdo, está por encima de países y de ideologías concretas. Es un proyecto de todos sus ciudadanos que además merecen estar representados por políticos que se comprometan, que trabajen con seriedad, no solo por su país en concreto, que todos lo hacemos, antes lo decía Fernando, pues evidentemente, pero no solo por el país, lo hacemos por Canarias, por el plátano, tomate, por nuestra pesca, por España, pero en su conjunto por ese espacio común que todos compartimos y desde luego no por unas cuestiones meramente electorales que nos ponen en un escenario desconocido y desde luego incierto. Lo que está sucediendo con el Brexit es sin duda la prueba evidente de lo negativo que puede ser para el futuro que ciertos partidos extremistas tengan, en este caso, el poder que tienen. Iba a decir tengan voz y voto, evidentemente pueden tener voz y voto, pero no la fuerza que están teniendo. Estén ya sea en un extremo o están en otro. Yo en el Parlamento lo vivo a diario, la extrema izquierda y la extrema derecha. Y ambos confluyen muchas veces en sus argumentos en contra de la Unión Europea. Y Europa en estos momentos, y yo creo que tenemos que reflexionar sobre ello, se dirige hacia la derecha más extrema y tendríamos que preguntarnos por qué. ¿Qué está sucediendo para que los ciudadanos, al ejercer su libertad de elección, opten por ir a los extremos? Creo que es una reflexión que tenemos que hacerlo. Está sucediendo en muchos países, ya decía, lo hemos visto en Baviera ayer, pero en Suecia, donde se acaban de celebrar elecciones generales el día 7 de septiembre, la ultraderecha se ha alzado con el tercer puesto, el mejor resultado de su historia, con 5 puntos más que el año 2014. En Eslovenia, el Partido Demócrata Esloveno, con eslóganes inspirados en Donald Trump, nacionalista y anti-inmigración, ganó las elecciones el 3 de junio, en Eslovenia. En la República Checa, con la victoria de Miloš Zeman, lo mismo. Alemania, con la alternativa, ya lo he dicho, para Alemania. O Austria, con el Partido para la Libertad de Austria, que se ha consolidado como la tercera fuerza política del país. O en Bélgica, con la nueva Alianza Flamenca, que hoy tiene 33 de los 150 diputados del Gobierno federal, o incluso el partido de Vlaams Belm, un partido que es racista, xenófobo y homófobo, que cuenta con 3 diputados en el Congreso belga.
y estos dos partidos belgas son precisamente los que apoyan expresamente al expresidente catalán Puigdemont y al nacionalismo catalán. O en Bulgaria, con el partido Unión Nacional Aleque, extremista de derechas y hoy miembro decisivo de la actual coalición de gobierno. O en Dinamarca, con el Partido Popular danés. O Estonia, con el Partido Popular Conservador, un partido constituido en 2012 que obtuvo ya 7 diputados en las elecciones de 2015. O en Finlandia, con la formación ultranacionalista Verdaderos Finlandeses, así se llama, que ese mismo año consiguieron, desde 2015, 38 escaños. Y, por supuesto, ejemplo de todos ellos, Francia, el Frente Nacional de Le Pen, que enfrentó en segunda vuelta a las elecciones a Macron después del gran fracaso de Fillon. En Grecia, con Amanecer Dorado, la tercera fuerza política del país, con 15 diputados en el Consejo de los Helenos. O en Polonia, con el partido Ley y Justicia, que gobierna en solitario desde 2015, o incluso el partido Kukiz 15, liderado por un excantante punk, que consiguió casi el 9% de los votos en los comicios de 2015. Y así podríamos continuar. Creo que esta relación nos da mucho que pensar, ¿no? Yo les digo que todos estos partidos, una enumeración que es larga, pero que están situados a la extrema derecha, comparten dos elementos comunes que han centrado su debate. Lo decía al principio. Primero, el rechazo a la inmigración y las políticas europeístas y la defensa de postulados islamófobos. Esos tres ingredientes son, desde mi punto de vista, la clave de su discurso. Un discurso que, desgraciadamente, cada vez parece tener más adeptos en Europa, lo que es, sin duda alguna, muy preocupante. Por eso, hoy es más necesario que nunca que la familia de la derecha moderada se redefina, haga un poco o mucho de autocrítica, pierda el complejo en el que parece haberse instalado desde hace ya mucho tiempo, reaccione, se reinvente y defienda con firmeza a nivel europeo un proyecto ilusionante que convenza y vuelva a recuperar la confianza de los ciudadanos de todo el continente. Desde luego, no podemos dejar de ninguna manera que los extremistas marquen la agenda política y decidan sobre lo que es nuestro futuro. No podemos tolerar que se sometan a nuestra amplitud de miras en sus cortas miras. Eso sería, sin duda alguna, nefasto. Y, en ese sentido, puedo hablar de mi partido, lógicamente, el Grupo del Partido Popular Europeo, que es el mayoritario de la Eurocámara, con un total de 219 diputados de los 751 que componen el Parlamento, y que es la referencia del centro-derecha en las instituciones europeas, con un mensaje, creo que muy claro, que aboga por la propuesta de que ante la nueva época en la que nos hallamos, una época digital, con tantos desafíos al acecho, Europa necesita un nuevo comienzo y mucha más democracia. Y el Parlamento y el Partido Popular Europeo, desde luego, más ideología, más valores y, sobre todo, y creo que se lo compartirán, más claridad en nuestro discurso. El panorama que se avecina para los próximos años es, sin duda alguna, difícil. Yo creo que va a ser muy complicado, un escenario en el que no sabemos qué va a suceder. Pero, en todo caso, Europa, lo decía antes, vive en un momento muy complejo y son los ciudadanos los que tienen que decidir qué quieren y quién quieren que siga construyendo Europa, desde qué premisas y principios y con qué proyecto. Nuestro grupo tiene marcadas claramente algunas de sus prioridades en las que hay que seguir trabajando y profundizando y que yo distribuyo en 4 bloques. Primero, de crecimiento y creación de empleo. Hay que priorizar la aplicación y el cumplimiento de la unión bancaria, crear un marco favorable para las pequeñas y medianas empresas, hay que fomentar instrumentos financieros modernos y elaborar también una estrategia marítima. Segundo, defender a Europa de la delincuencia y el terrorismo, que la prioridad de los ciudadanos de la Unión Europea en materia del acceso laboral, mejorar la estrategia en materia de ciberseguridad, defender los derechos de la mujer y del niño, luchar contra la delincuencia organizada, la corrupción y las organizaciones terroristas y garantizar el pluralismo de los medios de comunicación en todos los Estados miembros. Tercero, conservar la sostenibilidad del modelo social. Hay que mejorar los niveles de educación, disposición de redes de solidaridad intergeneracional, combatir activamente el fraude fiscal y reforzar la dimensión cultural de la Unión Europea. También reforzar la dimensión exterior de la Unión Europea. Hay que reforzar
y reestructurar la política de vecindad, la de seguridad y la de defensa. Hay que ir a un modelo, un sistema comercial mundial más abierto y más justo. Hay que apoyar, yo lo hago, acuerdos comerciales e inversión con los Estados Unidos, Japón, Canadá, América Latina y el Mediterráneo, y también sanciones contra acciones que atenten a los intereses de la Unión Europea. Pero no solo eso, esos son los principios que están muy bien, hay que trabajar muy duramente. No podemos permitir que desde la derecha, centro-derecha en el que yo me sitúo, que en un continente como el nuestro siga creciendo el nacionalismo y con él el egoísmo. Desde Europa y en España se debe hacer una respuesta muy decidida de las fuerzas situadas en el centro del espectro político. La centro-derecha tiene la obligación de presentar una alternativa seria, real, viable, responsable y clara en un mundo en el que el ciudadano se siente cada vez más inseguro, pero que ha de estar alejada de los impulsos de la exclusión y de la demagogia. Si no lo conseguimos y no nos esforzamos seriamente en ello, podemos obtener el resultado contrario, que la insatisfacción con las cosas que funcionan mal en el sistema puedan llevarse por delante lo que son sus logros más valiosos. En la Europa del Este, los partidos tradicionales de derechas ya se han reinventado. En el oeste aún están por redefinirse. Y es imprescindible que lo hagan, que lo hagamos cuanto antes para evitar un peligro, el auge de los extremismos y recuperar el voto de quienes miran hacia algunos nuevos partidos que desde mi punto de vista son poco fiables, porque España, Europa, se lo merece y nosotros también. Muchas gracias. Un turno de preguntas, si es posible, preguntas y no otra conferencia. Y vamos a dedicar unos 15 o 20 minutos a estas preguntas y respuestas. Tenemos dos que han pedido la palabra. Yo el primero que vi es a Emilio, pero está también Silva por aquí. Bueno, en primer lugar, agradecerle la exposición que nos ha hecho de lo que pasa en Europa. En segundo lugar, quiero decir desde mi punto de vista, al complejo anglosajón, Estados Unidos de América del Norte y Gran Bretaña, creo que nunca les ha interesado una Europa fuerte. A Rusia tampoco, obviamente. Y ahora vemos que a ciertos países que antes eran del este, adscritos a la Unión Europea o a la Comunidad Económica Europea, cosa del mercado, pues también ponen ruedas en el camino. Y por último, un caso concreto nuestro, la euroorden de detención y extradición, que no funciona en Europa. En ese sentido, digo, ¿qué futuro prevé para una Europa, una Unión Europea, unos Estados Unidos de Europa, que sería la final, para que eso se produzca? Bien, muchas gracias. Yo comparto en parte lo que dice y efectivamente voy por casi el final. La euroorden evidentemente no funciona. Y es algo que nos ha hecho nosotros plantear incluso el poner en cuestión el propio espacio Schengen. Es decir, oiga, lo que no tiene sentido ninguno es que en unos Estados miembros absolutamente democráticos, con sistemas judiciales consolidados, bueno, un juez en un momento determinado de un tribunal determinado pueda poner en cuestión todo el sistema judicial de un país como España. Lo estamos viviendo y evidentemente eso es uno de los fallos que existen, sin duda alguna. Hay otros, muchos, pero yo creo que lo que nosotros no podemos hacer, lo que he dicho a lo largo de toda mi charla, y es que los fallos que pueda tener Europa tenemos que trabajar para eliminarlos, solventarlos, mejorarlos, pero no para acabar con Europa solo valiéndonos o con la disculpa de que no funciona una u otra cosa. Y es verdad que siempre hemos tenido dificultades en todo. Yo creo que los británicos siempre han sido muy suyos y siempre han querido tener un estatus, pues bueno, un poco diferenciado, ¿no? En la propia Unión Europea. Es verdad que ahora se les ha ido la mano. Se les ha ido la mano y también creo que están arrepentidos. Pero en todo caso, mi
conclusión es muy fácil. Europa se hará mejor siendo una Europa más fuerte. Tenemos que centrarnos en los temas, en los problemas que podamos tener y solventarlos. Una Europa más débil, al final, lo que hace es precisamente llegar a la desaparición de esa Unión Europea, hoy de 28, mañana no sabemos si de 27, pero que sin duda alguna es mejor que una Europa absolutamente desmembrada. Y recordemos siempre lo que ha traído esta Unión Europea, que son muchos años de estabilidad y crecimiento. Y muchos países y muchas regiones. Yo, sinceramente, cuando hay quienes empiezan a meterse con la Unión Europea y esto no sirve y solo lo ven lo negativo, ¿no? Y los hombres de negro. Oye, miremos a Canarias mismo, qué era antes de estar en la Unión Europea y los beneficios que hemos tenido todos. Y digo Canarias, como digo, muchos de esos países que usted decía del este, que sin duda alguna han recibido una grandísima inyección de modernidad gracias a la Unión Europea. Señor Silva. Buenas noches. Una pregunta y un guiño a su persona por su talante. Tenemos un espíritu europeo, pero desconocemos hasta el nombre de muchos de los países. Por eso, personalmente, le agradezco, perdona que te trate de usted, pero como estamos en público, te agradezco lo que he aprendido. La pregunta es, desde la derecha, que todos los flujos económicos se analizan, ahora, ¿qué es más potente? Me refiero a la discusión de los sueldos de subir de 800 euros a 900 euros. Si la mayoría de los trabajadores tienen más dinero y tienen mayor capacidad de gasto, si en ese sentido la derecha ha sido clara en definirse. Y el guiño personal, puede que me haya hecho mayor y me haya olvidado de las cosas, pero dijo que la paradoja es que el actual presidente no lo eligió el pueblo. Yo recuerdo que, y puede que esté equivocado, que los presidentes no los eligen las urnas, a los alcaldes no los eligen las urnas, a los presidentes de los cabildos no los eligen, sino son las corporaciones, en este caso el Congreso de los Diputados, quien elige al presidente. Lo digo porque ahí perdemos el tiempo en discutir y demás. Y creo que lo que tenemos que ir es analizar cosas como lo anterior y que el espíritu europeo se traduzca en fuerza europea. Gracias. Muchas gracias, pero, señor Silva, por el guiño. Empiezo también por el final. Pues quizás sí. Bueno, los presidentes del Cabildo son el de la lista más votada, el primero de la lista más votada, con lo cual directamente sale elegido, porque es el presidente el primero de la lista. Directamente le están dando la presidencia. Pero no es un problema de quién lo elige. Claro, si al presidente del gobierno lo elige el Parlamento. En todo caso, eso está claro. Pero lo que pasa es que el Parlamento previamente lo elige los votos de los ciudadanos. Y en su momento decidieron una cosa. Pero es verdad, no perdamos ni un segundo en eso. El presidente que está es un presidente legítimamente elegido por quien lo tiene que elegir, que es el Parlamento, el Congreso de Diputados, mediante una moción de censura, y nada que objetar. O sí, pero en todo caso está así. Más dinero, menos dinero. Es verdad, vamos a ver, es que al final es un problema de coherencia. Tenemos dos posiciones absolutamente distintas. Una es, como se hizo en un momento determinado, tras una crisis enorme. Pasa lo mismo en el Estado, en España, que pensémoslo a cada una de nuestras casas. Cuando tú tienes una crisis y tienes unas hipotecas y tienes unas deudas, tienes dos soluciones. O que entre mucho más dinero y puedo pagarla, o apretarme el cinturón y poder pagar. Lo que no cabe es endeudarse más y más y más. Y eso es lo que está sucediendo. Claro que, ¿a quién va a decir que no le gusta que suban el salario mínimo interprofesional a 900? O a 1000, y que se garanticen las pensiones de por vida con el IPC y más. El IPC más 2 puntos. Sin duda alguna. Lo que pasa es que hay que ser coherentes con lo que se puede hacer. Y lo que es evidente es que si tú ahorras más, podrás luego gastar más. Podrás dar más empleo. Al final, ¿qué es lo que genera más riqueza? El empleo, sin duda alguna. Si tú tienes más gente empleada, esa gente también cotiza, paga, tienes más impuestos y también tiene más dinero para gastar. Es un círculo que creo que está muy claro. Ahora, a mí el peligro que yo veo de esto, y no digo que esté en contra o deje de estar, yo ni siquiera me he dado tiempo a ver los presupuestos que plantean, ni la respuesta que va a dar Europa. Pero lo que no se puede decir, cuando Europa te pide cierta austeridad, te la pide por algo, te la pide porque realmente estás en unos niveles de endeudamiento que son absolutamente intolerables y con una
bueno, pues unas tasas de desempleo que no hay insostenibles, etc. Lo que no se puede decir, todo lo bueno eso es gracias a mí, a mi gobierno, ya sea local, insular, regional o nacional, y todo lo malo es porque Europa es mala. Europa es mala, es la que me pone pegas, la que no me deja gastar, la que no me da. Creo sinceramente que lo que tenemos que saber es que en épocas de crisis lo que tenemos es que ajustar el gasto a los ingresos, pero como pasa en cualquier casa. Entonces, evidentemente, a cualquiera le parece que es poco los 700, los 800, o le parece fenomenal que se actualiza a 900 y el año que viene a 1000. Pero es sostenible, como es sostenible una seguridad social en los términos que estamos, o es sostenible un sistema de pensiones como el que tenemos, en el que cotizamos menos tiempo de lo que disfrutamos luego de la pensión. ¿Por qué? Porque el sistema de pensiones es verdad que ha cambiado poco cuando realmente las expectativas de vida han cambiado mucho. Seguimos teniendo un mismo sistema cuando vivimos 10 o 15 años más. Yo, en mi caso, es decir, yo puedo cotizar 30 y tantos años y si Dios quiere y me da vida, pues a lo mejor voy a vivir o voy a recibir pensiones de más tiempo. Con lo cual, es un tema que tendremos que replantearlo, porque ese sistema es insostenible. Y desde luego, es fácil agradar los oídos, pero lo que no es fácil es agradar los oídos, llevar al caos, a la ruina, al borde de la intervención o del rescate a un país, y luego cuando logras con mucho esfuerzo, pero no de los políticos, de los ciudadanos que tuvimos todos que apretarnos bien el cinturón, cuando ya te has recuperado, volver a, bueno, con medidas ciertamente populistas, porque es claro que son así, a entrar en una situación que te puede llevar a una nueva crisis. Y eso es peligroso. No hablamos de la subida de impuestos. Miguel, aquí delante. Gracias. Yo dos preguntas, siguiendo la recomendación del presentador de la mesa, el expresidente. La primera sería, tú has hablado de factores, el euroescepticismo y el tema de la inmigración. Yo no alcanzo a ver, me gustaría saber tu opinión, si van concatenados ambos aspectos o son dos cuestiones diferentes. El tema de hasta qué punto el crecimiento de esa ultraderecha va ligado a ese fenómeno de decepción frente a la Unión Europea y qué parte es de un rechazo o se puede ver a la Unión Europea como un tema, una puerta abierta a la inmigración y a la pérdida de un cierto valor europeo. Si van unidos o van por separado. Y en segundo lugar me gustaría, a partir de lo que ocurrió ayer en Baviera, hasta qué punto hoy la Unión Europea depende de la asistencia de Merkel, ¿no? Tú que estás ahí, es decir, hasta ese valor de lo que tú acabas de defender aquí, hoy es simplemente la señora Merkel, es decir, el día que desaparezca la señora Merkel, porque pudiera entrar en una crisis de gobierno federal, ¿quién sería el valor de ese espíritu que ha existido siempre de esa, pues un poco derecha moderada y liberal en Europa, ¿no? Bien, la primera. Yo creo que se ha utilizado como disculpa también la inmigración para atacar a la Unión Europea. Es uno de los elementos, es verdad, sangrantes, porque los hemos vivido todos, sin duda alguna. Y es vamos a ver, yo creo que a Europa, lo digo sinceramente, es una visión muy personal, le ha importado muy poco la inmigración en mucho tiempo. Lo hemos vivido en Canarias durante muchísimo tiempo, recibiendo muchísimos inmigrantes. Separemos lo que son refugiados, inmigrantes legales, siempre estamos hablando en genérico, pero los inmigrantes ilegales, vamos a decir. No le ha importado mucho. ¿Por qué? Porque no les afectaba a casi nadie. El problema cuando empieza a ser sangrante en Europa es cuando empieza a afectar a determinados países. Y ahí es cuando se encienden las alarmas. Hasta entonces se veía con naturalidad y normalidad y no había nada realmente que se hiciera. ¿Qué ha pasado? Yo creo que se utiliza un drama, porque es un drama, como es el de los inmigrantes, una cantidad de ellos que mueren intentando buscar una vida mejor, para decir, esta Europa de los hombres de negro, de los prepotentes, de las economías altas, de la Merkel y compañía, no se preocupan de las necesidades como puede ser la inmigración. Entonces yo creo que desde mi punto de vista, no sé si lo comparten, esto abrimos a que digan otros, ¿no? Pero creo que se ha utilizado mucho como disculpa, otras también. Pero esta sin duda ha sido un tema muy mediático, que llega mucho al corazón y que es muy fácil luchar. Y la mayor prueba es que en materia de inmigración, todo lo que ha intentado hacer la Unión Europea hasta ahora ha fracasado, porque ese reparto de cupos
fracasó estrepitosamente, y lo único que ahora parece que se está haciendo, y yo creo que es una buena medida, es intentar invertir en los países de origen, con ayuda a los de tránsito. Pero tú lo que tienes que hacer es generar unas condiciones de vida mejor para que un señor no tenga que irse y arriesgarse la vida para buscar otro sitio mejor. Al margen de perseguir evidentemente a las mafias, sin duda alguna. Pero eso tiene que producirse, porque si no, al final siempre vas a tener gente que quiera huir de donde vive para intentar buscar una vida mejor. Por eso hay que invertir, sin duda alguna, en los países de origen y también en los de tránsito. Que también a eso habría que hacer un análisis, ¿no? Pero sin duda alguna habría que hacerlo. ¿Y el otro que me ha dicho? Ah, Merkel. A mí me preocupa también. Es decir, Alemania es todo, desde luego en el Parlamento Europeo, en Europa, y sin duda alguna no vemos muy claro, yo por lo menos no lo veo, puedo estar equivocado, una figura como Merkel, en la que todo el mundo era capaz, iba a decir de rendirse a sus pies, ¿no? Pero bueno, realmente tenía un liderazgo solvente, muy sólido, y yo creo que ha sido muy positivo durante mucho tiempo. ¿Puede ser que a partir de ahora haya otra cosa? No lo sé. Yo sinceramente no lo sé porque, primero, vamos a ver qué sucede ahora en las próximas, dentro de 15 días en el otro, en Hessen, ¿no? Pero en todo caso, es verdad que se presenta como un gran drama, algo que es curioso. Llevan 60 años y ha perdido 10 puntos. Es verdad, lo decimos, bueno, es un drama tremendo lo que está sucediendo, y es verdad. Ha dejado de tener mayoría absoluta después de 60 años de tenerla su partido. Con lo cual, bueno, pues vamos a ponerlo en su justo término, pero es verdad que yo no tengo ni idea de qué pueda suceder si Alemania pierde su fuerza. Entre otras cosas porque otros traten de obtenerla, ¿no? Con lo que ellos pierdan, pero no lo sé. ¿Hay alguien que quiera preguntar alguna pregunta más? Sin duda, vamos, si yo lo comparto, yo creo que la inversión está claro, es la mejor inversión que se puede hacer. Bueno, El director quiere preguntar. Va a venir las más difíciles. No, quiero preguntar, no como el director. Primero decir que no me senté antes porque yo suelo venir y sentarme ahí. Además, en casa ya sabemos que cuando vengo sin corbata no me siento aquí. Cuando me siento aquí es porque traigo corbata. Yo primeramente felicitar y agradecer a Gabriel Matos que esté aquí. Yo le he oído decir, primero ha definido una derecha de la que se quedan fuera Zapatero, Pedro Sánchez y Podemos. Los demás están todos dentro porque ha elegido un amplio margen para la derecha. Yo le he oído decir que la derecha se debe refundar, tener un proyecto claro, redefinirse y dar un mensaje ilusionante. El otro día nos habló el profesor Cruz y dijo que la socialdemocracia debía de buscar, encontrar su sitio, redefinirse y dar un mensaje ilusionante. Paulino Rivero dijo que debíamos de vender una ilusión que defienda toda la sociedad. ¿No será que los que han perdido la ilusión son otros? ¿Que la que lo sigue teniendo es la sociedad y falta que alguien la lidere? ¿O será que el profesor Cruz, pero Adela Cortina también tiene algo que decir, que solidaridad, igualdad, libertad, tolerancia, ya son principios occidentales y democráticos y no solo de una parte de la sociedad? Sería bueno que tuviéramos unos principios comunes todos y que los reconociéramos. ¿Europa ha acertado en el concepto de nación y de identidad o está fallando? No solo en inmigración, el concepto de nación se le está yendo de las manos y el concepto de identidad también. ¿Cómo vemos esos criterios? ¿Debemos seguir en una Europa de dos velocidades? ¿No será lo bueno? Porque los que están llegando tienen que aprender algo. Lo dejo ahí. Bien, más y menos. Vamos, empezamos por el principio. Bueno, coincide plenamente con lo que yo dije.
todo depende de la definición de derecha que tenga cada uno. Yo creo que todos son bienvenidos. Y si han dicho y coinciden Cruz y Paulino con lo que yo he dicho, pues les damos la ficha de afiliación perfecta al PP cuando quieran. Y creo que eso es bueno. Ellos también te dan la suya, ¿eh? Pero bueno, no es malo que coincidamos. Lo que está claro es que coincidimos en el diagnóstico, ¿no? Y bueno, vamos a ver, es decir, algo está fallando, algo sucede y algo tenemos que hacer. Y es verdad que, bueno, pues en la medicina, para salvar o para recuperarnos de esa enfermedad, es en la que podemos discrepar unos y otros, pero yo creo que con un elemento común, está claro. Tenemos que hacer algo porque esto se nos está yendo de las manos, sin duda alguna, y por tanto hay que trabajar en ello. ¿Falta ilusión? Yo creo que no. Yo creo que al contrario, es decir, falta o permanece la ilusión en la sociedad. Claro, por eso es fácil el mensaje de los populistas, porque están diciendo lo que uno está esperando oír, pero cuando seguramente no tengan responsabilidades. Mira, el otro día vino Tsipras al Parlamento Europeo, y yo recuerdo la primera vez del Tsipras, de la primera vez a de la segunda, no ya con chaqueta y corbata, la segunda, sino no tenía nada que ver un Tsipras y otro Tsipras. Es muy fácil. Hoy, cuando uno no tiene responsabilidad de gobierno, ni la capacidad de gobernar, ni de responsabilizarse, ni de tomar decisiones, es mucho más fácil que cuando uno las tiene. Y entonces, bueno, pues eso, evidentemente, ¿qué espera la sociedad? Yo lo comparto. A mí me ilusionan muchos mensajes también de eso que yo lo podría compartir. Oye, hay mensajes que dices, bien, oídos así, te parecen aceptables, pero realmente cuando uno está gobernando puede hacer o decir eso. Pues realmente no, y eso yo creo que todos lo compartimos, ¿no? Los principios comunes, solidaridad y nación. Bueno, yo creo que la Unión Europea tiene muy claros esos principios comunes. Yo creo que sí, y además lo está llevando a efecto de manera aceptable. Es verdad que ha habido un largo debate sobre qué era mejor, ¿no?, para modificar esta Europa. Lo decía al principio, yo creo que el tema del Brexit ha servido para que interiorizáramos en la Unión Europea qué estábamos haciendo mal. Y la propia crisis también. Al final ha servido para decir, oiga, que tenemos que modificar nuestros hábitos, que tenemos que cambiar las cosas. ¿Y qué es mejor? ¿Tener una Europa de 2 velocidades, una Europa más grande? ¿Seguimos con una ampliación de algunos Estados miembros o no? ¿O qué apostar? Bueno, yo siempre he apuesto por una Europa mucho más fuerte, más sólida, sin duda alguna. Con menos temas, seguramente, pero mejor hechos. Y eso, sin duda alguna, será lo que te lleva a tener pues, un concepto más uniforme, si queremos, sobre los principios comunes. Pero, en todo caso, una Europa más fuerte siempre. Y yo tengo dos cuestiones que coinciden en la respuesta que me puedas dar, creo. Hace 2 años, quizás vamos camino del tercero, el actual presidente de la Comisión presentó el libro blanco sobre el futuro de la Unión. Y él establecía ahí 5 posibilidades. Dejo al margen 3 que me parece que eran más didácticas que prácticas. Una era el ir hacia una Europa de 2 velocidades, que no es nuevo. Se viene hablando de esto desde que yo llegué con Delors en la presidencia de la Comisión, ya se hablaba de la Europa de 2 velocidades. De hecho, la Europa de 2 velocidades existe ya. Hay muchos países que están en el euro y otros que no están. Ese es el ejemplo más claro, pero hay muchos. Y la otra posibilidad que él decía es que lo hagamos hacer más todos juntos. Y esto enlaza con la pregunta. Hacer más todos juntos requiere, en mi opinión, algo que es uno de las principales carencias que hoy y desde hace muchos años hay no solo en la Unión, sino en todos los países de la Unión. Es decir, Europa se hizo a partir de gente como Monnet, como Schuman, lleguemos a Giscard d'Estaing, etcétera. Por cierto, cuando la Merkel no era canciller,
los diputados alemanes, porque la Merkel viene del este, los diputados alemanes, tanto bávaros como no bávaros, decían, si a esta se le sudan los trajes, es decir, el prestigio se lo ha ganado en el ejercicio del poder, no lo tenía antes. Por tanto, si la Merkel caerá, surgirá alguien. En política no hay vacíos. Si se crea un vacío, alguien lo ocupa. La pregunta es, la falta de liderazgos claros en Europa, tanto en el conjunto de la Unión como en los Estados miembros, tiene que ver mucho, poco, dónde están los Delors, los Giscard d'Estaing. Los últimos presidentes de la Unión han sido de pena, ¿no? Al pobre Juncker lo hemos visto en las redes sociales caminando, dando borracho. Pero mi despacho estaba Santer, que había sido otro luxemburgués, en la planta sexta. Bajaba todos los días con un pestazo a coñac a las 6 de la tarde, que había que aguantarlo para entrar. Es decir, en Europa hay un problema de liderazgo que yo creo que es el que está llevando a la crisis que hemos vivido, tanto en las decisiones que debieron ser tomadas cuando la crisis económica del 2008, como la respuesta a la migración, a la inmigración. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Vamos, lo comparto plenamente. Es decir, yo creo que, y lo hemos comentado, vamos, yo participé activamente en la elección del presidente de la comisión, el último, y claro, era entre Barnier y Juncker. Mis preferencias eran claras. En todo caso, ¿qué sucede? Desde mi punto de vista, y que comparto en el final, no sé si en las razones, yo creo que no se ha querido nunca un presidente de una comisión fuerte. Lo creo sinceramente. Y creo que tiene mucho que ver Alemania en eso, que es quien ha decidido quién era el presidente de la comisión o no. Y bueno, luego el Consejo, por rotatorio, sus años, el presidente del Consejo tampoco ha servido de nada, tampoco hemos tenido un presidente de un Consejo sólido. Por tanto, sin duda alguna, se quiere replantear y ahora se quiere hacer de forma, si quieren, más democrática, ahora con el Spitzenkandidat que se tiene que presentar y como candidato a la comisión, como presidente a la comisión, que en este caso el PP ya en Finlandia se elegirá en el mes de noviembre, hay dos candidatos, el que era ministro finlandés, primer ministro finlandés, y Manfred Weber, que es alemán. Y entonces ya se presentan con nombre y apellidos como candidatos a ser presidente de la comisión. ¿Esto va a mejorar? Yo no lo tengo claro, pero personalmente lo digo, no lo tengo en absoluto claro. Más bien creo que no, pero porque no ha habido una intención clara de que hubiera un presidente fuerte. Quizá porque es más fácil manejarlo, no lo sé. Hablabas del libro blanco, es verdad que el libro blanco vamos a ver en qué queda. Tienes toda la razón, hay esos dos temas de las dos velocidades que a unos les gusta, a otros no, y que siempre va a haber desigualdades entre unos y otros, siempre las habrá. El de más, todos juntos, más, eso es lo que se pretendía, más fuertes con menos temas y más sólido. Eso parece que tiene mejor pinta, ¿no? En una Unión Europea que quieres que sea cada vez más igualitaria, pero que en todo caso no va a ser fácil. Yo creo que viene marcada por muchas cuestiones y cada vez que viene una crisis pues también se nota mucho más, ¿no? Y es verdad que ahora tengamos en cuenta que el Parlamento, que muchas veces el Parlamento es el gran desconocido, antes hablaba de que no se sabía, el señor Silva, ¿no?, de los países o qué países había o no, o decía Emilio, al final tú dices, ¿qué va a suceder? Bueno, pues el Parlamento Europeo, que tiene infinita más fuerza de la que tenía entonces y que no está valorado, es decir, tiene codecisión, por tanto, todas las decisiones se toman de nuestra vida diaria. Es decir, los presupuestos para nuestra política agraria se aprueban en el Parlamento. En ese sentido, creo que el Parlamento va a ser un Parlamento muy complicado a partir de las próximas elecciones. Es decir, en este escenario del que hemos puesto sobre la mesa de muchos diputados, que habrá, ya hay bastantes, pero no lo suficientemente grandes los grupos para hacer el daño que pueden hacer cuando esos grupos aumenten en diputados que están allí además para hablar de que no les gusta esta Europa y que quieren acabar con esta Unión Europea como tal. Con lo cual, ese escenario será muy complicado. Si le añadimos a qué suceda con el presidente de la Comisión,
pues es verdad que el escenario no es demasiado halagüeño, pero yo lo decía que uno sustituye a Merkel y será tan bueno o mejor que Merkel. No ha pasado en Gran Bretaña con Thatcher, pero en todo caso esperemos que llegue uno mejor que Juncker y que apueste por darle, yo creo que un poco más de seriedad y sobre todo de contenido a esta Unión Europea, que siempre es mejor que lo otro. Yo creo que estar de fuera de la Unión Europea hace mucho frío, se está peor y además es malo para todos, con lo cual hay que apostar claramente por esta Unión Europea. Desde luego en Canarias, sin duda, en todos sitios, pero luego en Canarias, alguien me preguntaba cuando veníamos, dice, ¿cómo nos ven en Canarias, en Europa? Y digo, nos ven muy bien. Yo creo que Canarias está realmente bien tratada en Europa, muy bien tratada en Europa, y lo que tenemos que no estropearlo, con eso tenemos. Entonces no nos volvamos locos a hacer cosas que no debemos, porque Canarias, y algunos lo han vivido muy bien, mucho, ¿no? Miguel y todo, Canarias yo creo que está bien tratada en Europa, está bien considerada. Canarias y las regiones ultraperiféricas. Por eso tenemos que tener cuidado no tensar más de la cuenta la cuerda, porque a veces se rompe. Ahora sí, como director, muchísimas gracias a Fernando Fernández, es el único representante hoy de los organizadores y el que el curso está resultando muy interesante, el propósito de ello. Muchas gracias al conferenciante, esta es su casa, cada vez que quiera, es la primera vez que lo recibo. Muchas gracias a todos y tengo que dar un mensaje. Marisa, se me olvidó el micrófono. Todas las conferencias que se dan en la económica a las 48 horas están colgadas en la página de YouTube, por si alguno quiere tomar notas o oír alguna que se haya perdido, pues ahí las tiene colgadas y las puede ver. Ese era un aviso que me están empujando para que lo dé. Muchísimas gracias a todos y también les aviso que la próxima semana empieza un ciclo nuevo también. Este no ha terminado, pero empieza uno en honor de don Agustín de Betancourt, que organiza la Real Sociedad Económica en colaboración con el Cabildo, con el Instituto de Estudios Canarios y con el Ateneo. Nos gustaría tener la capacidad de convocatoria, quizás la mitad de la que haya tenido don Gabriel Mato. Muchísimas gracias a todos.